Nosotros como matrimonios decidimos ver los problemas como oportunidad de crecimiento. Muy buenas noches, queridos hermanos. Me alegra tanto poder estar nuevamente con ustedes. Los que no son de nuevo ingreso ya me conocen, ya nos conocemos. Los que vienen por primera vez, pues soy la hermana Gil para servirles y estoy con ustedes todos los martes. Es una gracia de Dios muy grande que me ha concedido. Quiero decirles que me encuentro muy contenta de poder compartir con ustedes estos minutos. En nuestra primera sesión, y creo que los motivos de estar aquí son múltiples. Ustedes en su corazón saben qué buscan, qué quieren lograr, por qué y para qué. Porque realmente es darse esta gran oportunidad de poder vivir no un martes, todos los martes de este curso 2020-2021, si el Señor en su bondad nos concede el regalo de la vida. Cuántas gracias Él está reservando para cada uno de ustedes, hermanos, porque los ama con un amor infinito. Estamos viviendo ciertamente un momento muy especial de la historia. No podemos decir el más terrible, el más negativo, no, depende con la mirada que veamos este momento. Pero si analizamos un poquito, nos damos cuenta que esta pandemia nos ha enseñado a valorar muchas cosas, externas e internas. Como dice el Papa en su libro La vida después de la pandemia, nos ha enseñado a vivir como creyentes. Que así sea, y que todos los hogares sean el templo precioso donde Dios habita, donde Dios reina, donde Dios se goza de la familia que habita ese hogar. Entonces, vamos poniendo manos a la obra, porque como les decía, nuestro Dios tiene grandes gracias para cada uno de ustedes. Cada uno en el esfuerzo que está haciendo de poder buscarse a sí mismo, buscar a su familia, encontrarla, unirla y vivir en el gozo y la alegría, que eso es lo que queremos. Es verdad
que está difícil este momento si solo lo vemos con los ojos humanos. Muchas carencias, muchas crisis, etc. Y se viene algo todavía más difícil. De ahí la gran necesidad de fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, porque son las columnas de nuestra vida que Dios nuestro Padre nos regaló desde el día de nuestro bautismo, y que a través de los años que hemos vivido las hemos ido necesitando continuamente. Hermanos, este momento histórico, si lo queremos ver desde la fe, es un enorme aprendizaje, un nuevo estilo de vida, una nueva manera de ver las cosas materiales y de ver también las cosas espirituales, y saber jerarquizar y vivir con gran amor, con gran alegría. Vamos entonces a hacer un momentito de interioridad. ¿Están ustedes ahí los matrimonios? Vean cada uno a su interior. Y vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a suplicarle a Dios nuestro Padre, que nos ama tanto, que nos envíe a su Espíritu Santo, para que no seamos engañados por el enemigo, sino que realmente nos encontremos con nuestro Dios. Él es el primero que quiere nuestra felicidad. Padre bueno, estamos aquí tus hijos reunidos en tu nombre, porque tú nos has convocado. Gracias, gracias porque no nos dejas solos. Estamos aquí porque queremos reconstruir más y más nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia. Es tiempo que tú nos das de gracias, de abundantes gracias, para poder salir adelante. No estamos solos. Tú nos has dicho en tu Hijo Jesús: yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es verdad que a través de las diferentes etapas de nuestra vida necesitamos purificarnos, necesitamos sanar, necesitamos hacer un alto en nuestro camino y ver qué es lo que hay que quitar de nuestra existencia como algo inútil, basura que hemos acumulado y que nos hace sentir muchas veces cansados, agobiados. Y no son los años, es lo que cargamos dentro. Por eso, hermanos, si hablamos de una sanación, de una purificación, de una ecología auténtica, también miremos hacia el interior. Necesitamos una mirada auténtica de hijos de Dios, hermanos, que nos lleve a reconocerlo. ¿Y en qué lo vamos a reconocer? Vamos a ver. Hay un texto hermoso en el cual nos vamos a basar, y es el Evangelio de Mateo. Para que si pueden anotarlo, lo anoten. Capítulo 6, versículos 22 y 23. La luz interior. La lámpara del cuerpo es el ojo. Qué frase tan significativa.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado. Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Este texto corto, riquísimo. Si quieren ver también en el capítulo 11 de Lucas, versículos del 34 al 36, encontramos este texto que nos complementa perfectamente. Vamos saboreando con nuestra alma, con nuestro corazón, estas palabras de Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. En primer lugar, ¿cuánto tenemos que agradecer a Dios nuestro Padre que no somos invidentes? Ni ustedes ni yo pagamos nada para nacer con dos ojos y ver lo que existe, conocerlo. Entonces, es un regalo muy enorme el que podamos mirar. ¿Cuántos ya usaremos lentes? Pero los lentes son una ayuda. Pero lo cierto es que los ojos son un gran regalo de Dios. La mirada. Todo empieza por la mirada. Todos reconocemos que el primer lenguaje del amor es la mirada. Es la mirada. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Cómo miras? ¿Qué es lo que miras? ¿Y para qué lo miras? Y aquí se habla del interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente tu mirada es la que va a reflejar todo tu ser. Todo tu ser. ¿Qué hay dentro de ti? Eso miras, lo que tú quieres. Una persona pornográfica va a buscar la pornografía y eso va a ver. Una persona que busca, que anhela conocer más la naturaleza, va a buscar. Su mirada busca y todo el cuerpo se apresta para lo que quiere, para lo que anhela, sea bueno o sea malo. Pero como dice el texto, si tu ojo se oscurece, que es el pecado, que es la maldad, que es, ahorita vamos a ir desglosando, entonces tu cuerpo así se va a expresar. Tu mirada, ¿qué lleva tu mirada? Vayámonos, hermanos, a un momento sumamente dichoso de ustedes. Tengan la bondad de voltear a verse. Esposa, mira a tu esposo. Esposo, mira a tu esposa. Pero la vas a ver en el día de la boda. Cuando hubo un momento en la preciosa ceremonia que el padre les dijo, véanse uno al otro, para que después les diga, tómense de las manos. ¿Verdad que así es, hermanos?
Entonces, vayamos a ese momento de la boda. Esposo, mira a tu esposa. Mírala a los ojos. ¿Qué reflejan sus ojos? Mírala. No te pierdas esa mirada. A lo mejor tengan 5, 10, 15, 20 años de casados o más. Pero mírala en ese momento con su vestido blanco, hermosísima, ¿verdad? Y está frente a ti, es la mujer que tú elegiste para compañera de toda tu vida. Mírala. Esposa, mira a tu esposo. Es el hombre magnífico que tú elegiste para tu compañero por toda la vida. Míralo. No se pierdan esta mirada preciosa. Él está con su traje, con su azahar en la bolsa de su saco. Está emocionadísimo, como tú también. ¿Qué se dan en esa mirada? ¿Amor? ¿Ternura? ¿Ayuda? ¿O esa mirada abarca todo tu ser y te dice, eres única, eres solo para mí? En esa mirada tú ves que te dice, eres el único, eres solo para mí. Una mirada que difícilmente se puede describir con palabras. En esa mirada ustedes no encuentran nada negativo. Todo es felicidad, no se cansan de mirarse. Todo es grandioso. Y después de esa mirada tan preciosa, y que sigue la ceremonia de la boda y todo lo demás, ahora véanse en ese momento, en este momento de su historia. Volteen, véanse y pueden tomarse de las manos. Mírense a los ojos y descubran qué me dice tu mirada. ¿Cómo está tu ojo? Tu ojo también, dice Jesús en otro texto, es la ventana del alma. A través de tu mirada descubro cómo estás por dentro, cómo está tu interior, tus sentimientos, tus emociones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Entonces, porque no es un ser que te sea indiferente. Si tu ojo es limpio, todo tu cuerpo será luminoso. Véanse, hermanos, véanse. En esta mirada, ¿qué descubro? Odio, rencor, resentimiento, infidelidad, agresividad, desconfianza y cuántas cosas más podríamos nombrar negativas que hay dentro de ti, que te hace mirar no como en aquella hermosa fiesta de la boda. Tu mirada es diferente. Hay dentro de ti algo que no te hace ser tú mismo, que no te hace ser tú misma. En este momento en que se están viendo y que están tomados de las manos, dense un fuerte apretón de manos en el que se expresen
hasta aquí, esposa mía, hasta aquí, esposo mío. No quiero más basura dentro de mí. Así como se está limpiando todo el ambiente, quiero limpiar mi interior para caminar contigo de la mano con una pureza de mirada para que nuestro cuerpo sea luminoso. Y que este cuerpo luminoso dé luz a nuestro hogar, a nuestros hijos, que puedan recurrir con confianza. Qué hermoso mi padre, qué hermosa mi madre. Qué manera de tratarnos tan correcta, qué educación nos han dado, cómo nos han inculcado la religión católica. Somos una familia llena de paz, feliz, tranquila. Esto no quiere decir que tengan mucho dinero. El dinero no es la felicidad. Tienen la enorme riqueza incalculable de la felicidad, de la paz, del gozo. Yo sabía a quién elegía. Qué hermoso, hermanos, que en este momento el esposo viendo a su esposa y la esposa viendo a su esposo diga: yo sabía a quién elegía para mi vida. Estoy agradecido con Dios, porque verdaderamente este es mi compañero, esta es mi compañera para toda mi vida. Hermanos, esta es la primera gracia que el Señor nos concede. Que tu ojo sea puro para que tu cuerpo sea luminoso. Mira las amistades que tienes, mira lo que ves en el internet, mira todo lo que ha ensuciado tu interior y que te hace ser de diferente manera. O amigos que tienes, etcétera. Cada uno vaya haciendo el recuento, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que me ha fallado? Dice Jesús en el texto: pero si tu ojo está enfermo de coraje, enfermo de agresividad, enfermo de odio, enfermo de... Cada quien sabe qué enfermedades tiene en su interior. Y que los hijos hasta se asustan. Y dice: ay, ya viene mi papá, me voy a meter al cuarto. O mi mamá, no. Entonces, ¿cuál es la luz que están dándose primero ustedes como esposos? ¿Cuál es la luz que están dando ustedes a sus hijos? Para que ellos digan: yo también quiero ser así. Yo también quiero ser así. Creyente de verdad como mi padre, como mi madre. Quiero ser educado, correcto, honesto, como mi padre, como mi madre. Quiero ser un hijo de Dios auténtico, porque así son mis padres. Pero de lo contrario, dice Jesús, pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. ¿Cuál cuerpo? ¿El tuyo como esposo? ¿El tuyo como esposa? No solo eso, enfermos los dos y enferman a los hijos. Si ustedes gritan, el hijo crece y también va a gritar. Ustedes mejor que yo lo saben en casa cuánto puede ocurrir. Este es nuestro primer momento, la limpieza. ¿Cuántas normas de higiene habíamos olvidado? Y ahora con el coronavirus nos han hecho quizá hasta la fuerza a vivirlas.
el lavado continuo de mano, pero con jabón, el cloro, esto, muchísimas cosas. Y nuestro interior. ¿Qué no será desaprovechar esta oportunidad para que también le pongamos el cloro y el desinfectante a nuestro interior y decir basta, hasta aquí? O solo porque lo otro nos hace daño externo, pero el daño interno es peor. Vean, momento de gracia de Dios nuestro Padre, para hacer nuestro ser puro y limpio. Esa mirada de amor del día de la boda, ¿por qué no la has mantenido? ¿Por qué ahora llegas y te vas y ni siquiera volteas a ver a tu amada o a tu amado? ¿O se ven con indiferencia? Quizás hasta se nieguen la palabra, pero eso empieza de cómo la estás viendo, como tu enemiga, como tu enemigo. Vean qué importancia tiene de verdad el que el ojo esté sano, porque todo el cuerpo será iluminado. Los hijos dirán, qué hermosos se ven mis padres. Las miradas que se dan uno al otro me encantan, me llenan de paz, de tranquilidad. Soy feliz de ser su hijo, su hija. Yo también quiero mirar así. Es decir, no quiero tener en mi interior todo aquello negativo que me hace que mi mirada se exprese de manera negativa. Que hasta miedo o temor o no sé, me tengan aún en mi familia. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá en ti? Fíjense qué doloroso será para un hijo ver a su padre o a su madre llenos de oscuridad. Reniegan de todo, todo lo ven negativo, de todo se molestan, llenos de coraje. Estoy hablando de memoria, hermanos, porque eso ustedes no lo tienen, ninguno de los que me están escuchando. Pero lo que yo les digo les sirve. ¿Para qué? Para que no lo hagan. Que su cuerpo esté lleno de luz. Vean un niño, está lleno de luz. A nadie nos da miedo. Un niño, su sonrisa, su mirada, todo. ¿Qué es lo que mira? ¿Por qué lo mira? Ahora yo como adulto preguntarme, he mirado a mi esposa, la he observado, he mirado a mi esposo, lo he observado, o pasa por alto todo de manera que hay tiempo que está enfermo o enferma y ni cuenta. Si así actúan ustedes, así van a ser con los hijos. Y entonces se arman problemas muy serios en el hogar. Este tiempo de pandemia es tiempo de reconciliación, de armonía, de paz. Y me dirán, ¿pero cómo si estamos encerrados? Así encerrados. ¿Por qué? Porque ya no sabíamos convivir como familia. Y ahora, al no trabajar, al no salir al trabajo, porque lo realizan desde casa, se dan cuenta cuántas carencias y no me di por enterado. Hermanos, no olviden de releer estas citas, se las repito, Lucas 11, 24, 26, o sea, esos dos versículos,
y de Mateo, el capítulo 6 y versículos del 22 al 23. Es sumamente benéfico. Si tú has cuidado tu mirada, sabrás cuidar la mirada de tus hijos. Hijo, ¿por qué me ves así? Hija, ¿por qué me ves así? Jesús mismo, cuando llamó a sus apóstoles, primero los miró. Hasta tenemos un canto, ¿verdad? Tú has venido a la orilla, ¿verdad? No has mirado. Él mira las flores, mira la gallina con sus pollitos, mira los sembrados, mira todo, porque lo ve con ojos de Dios. Pedirle, suplicarle, enséñame a mirarte en mi esposa, en cada uno de mis hijos, en los acontecimientos que van sucediendo, especialmente este que nos ha sacudido tanto. Enséñame a valorar lo espiritual, a valorar lo material, a valorar sobre todo el haberme hecho tu hijo, tu hija, el haberme concedido la gracia de formar una familia de acuerdo a tu corazón, a tu ley. Qué dicha, hermanos. Arranquemos este curso con gran esperanza. Dice el Papa en su libro La vida después de la pandemia: seamos sembradores de esperanza para que después de la pandemia realmente resulte un mundo mejor de lo que estábamos viviendo. ¿De quién depende? De ti, de mí, de todos. Entonces, vamos a terminar este momento. Les suplico que nuevamente volteen a verse. Observa, esposa, si la mirada de tu esposo es igual que cuando empezamos este momento de oración, de reflexión en la presencia de nuestro Dios. Observa, esposo, si tu esposa te ve igual. De quien nazca un abrazo, un decir, perdóname, de aquí en adelante será diferente. ¡Qué bendición de Dios! Y en ese abrazo profundo que se están dando ustedes ahorita, voy a pedirle a la Virgen Santísima, ella que supo dar muy buenas cuentas de su familia, que los proteja con su manto sagrado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Terminen con un apretón de manos. Estoy contigo. Estoy contigo. Y la familia, esa es su misión. Adelante, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y si Dios nos concede, el próximo martes nuevamente tendremos este momento de Dios. Gracias.
Buenas noches, bienvenidos matrimonios. Antes que nada queremos darle las gracias a Dios por las bendiciones, por la oportunidad de estar con ustedes. Queremos darle las gracias a los matrimonios de la Casa de la Familia San Juan Pablo II, a los matrimonios de la Casa del Campesino de Cuautlancingo, al matrimonio de Tampico, Tamaulipas, del Elvia y Eugenia. Al matrimonio de Saltillo, Elizabeth y Porfirio, bienvenidos. A todos los matrimonios que nos ven a través de las redes sociales y en especial al padre Mariano Montes Huerta, director de la Casa de la Familia San Juan Pablo II. También a la hermana Gil por sus oraciones hacia el grupo y apoyo constante. De manera muy especial queremos agradecer al matrimonio Montes Arellano, que hoy están presenciando con nosotros el curso, y al matrimonio Arellano López. Bienvenidos. Muchas gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches, matrimonios. Nosotros somos el matrimonio Salas Ramón. A nosotros nos toca presentar al ponente que dará el segundo tema del querigma, que será el tema del perdón. Hoy nos acompañará del pecado. Hoy nos acompañará Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra, que ya nos acompañó en la jornada familiar, y pues les daré pues algunos puntos donde él hace su participación también. Él es casado, tiene 28 años de casado, tiene 3 hijos y da sus servicios en la Arquidiócesis de Puebla. Trabaja en el área de enseñanza de renovación católica carismática en el Espíritu Santo, en la parroquia de Madre Admirable. Les voy a dar unos puntos también, de la parte que él está preparado para precisamente dar todos esos temas. Él tiene una maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II de Roma, Italia, en la Universidad Anáhuac de Puebla. Tiene un diplomado en Desarrollo Humano, especialidad como psicoterapeuta gestal. Tiene taller de sanación desde el vientre de la madre con los hermanos Lin, simposium sobre síndrome posparto y pues, algunos talleres más diplomados. Y pues pasaremos a hacer una oración para el ponente para que todos nos salga muy bien. Buenas noches, queridos matrimonios. Los invitamos a ponernos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por otro martes que nos permites que nos reunamos. Damos gracias porque permites que nuevamente el Señor Miguel Arcángel esté con nosotros. Te pedimos, Señor Jesucristo, que derrames el Espíritu Santo en él para que pueda darnos con claridad el tema y para que tu mensaje nos llegue al corazón. Te pedimos también que al término de lo lleves con bien y lo acompañes a su casa. A ti, Madre Santísima, te pedimos nos cubras con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida, Miguel Ángel. Muy buenas noches. Hay un poco de auditorio y eso es bueno para no sentirse tan raros hablando.
Queridos hermanos que nos están sintonizando hoy, bienvenidos a este encuentro a través del mensaje de Dios. Yo quiero que tú prepares tu corazón para que la palabra de Dios caiga como verdadera semilla en tu corazón, para que la palabra de Dios no pase de largo. Dios es el que llama a la puerta del corazón del hombre. Dios no se cansa de llamar al hombre, de tener un encuentro con el hombre. Dios siempre busca al hombre. Dejémonos hoy encontrar por Él. Dejémonos hoy sentir cercana su presencia en nuestras vidas. Dejémonos hoy mirar por Jesús, sin importar nuestra condición, sin importar qué tan pecadores pudiéramos estar o ser. Dejémonos hoy mirar por Cristo. De la misma manera en que Cristo vio a Natanael debajo de aquella higuera y lo vio primero. De la misma manera que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, cuando él vio a Zaqueo y le dijo: baja de donde estás. Vamos a ponernos ahí donde tú estás, en la presencia del Señor. Con tu mano en tu corazón dile: Padre bueno, Padre santo, esta noche abro mi corazón para que tú entres, lo limpies y transformes todo lo que haya dentro de mí. Tú conoces mi historia. Tú, Jesús, sabes de qué estoy hecho. Tú mejor que nadie conoces mis caídas, mis debilidades, y hoy delante de ti, como la mujer cananea, como el mismo ciego Bartimeo, quiero reconocerte y gritarte desde lo más profundo de mi ser: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mis ataduras. Ten compasión de los caminos desviados que he tomado y me han apartado de ti. Aquí estoy, Jesús. Hoy quiero que con tu sangre preciosa me laves, me limpies y me transformes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos, les decía yo al principio, bienvenido a los que se están conectando. Muchas gracias por estar aquí en esta página oficial de Matrimonios con Problemas de la diócesis, de la Arquidiócesis de Puebla, y que pertenecemos a Dimensión de la Familia con el Padre Mariano. Muchas gracias por la invitación. Y bien, el tema que voy a compartir con ustedes esta noche es un tema que nos va a iluminar, que nos va a dar luces de cómo poder salir de este gran abismo. Quiero pensar que ya les han hablado del amor del Padre, que ya han estado ustedes en este encuentro de un Dios amoroso, de un Dios que no se cansa de llamar al hombre, de un Dios que quiere tener un encuentro contigo, y yo diría de un Dios que se muere por amarte. Es el mismo Dios que nos va a decir la palabra de Dios: yo los llevaré, yo la llevaré al desierto y la volveré a enamorar. Es lo que quiere Jesús. En estos encuentros que estamos teniendo, Jesús lo que quiere es que tú tengas un encuentro con Él. Déjate encontrar con Él. Y el mismo profeta Isaías nos va a decir: me han dejado a mí, me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva, para convertirse en cisternas agrietada que no contienen nada. Es muy interesante esta cita bíblica, porque hoy el mundo nos está enseñando a poner la mirada
en muchos placeres, en muchos deseos, en muchos sueños que son válidos, pero que nos vamos apartando de la realidad, nos van alejando de este gran llamado que tú y yo tenemos a vivir la verdadera trascendencia. El ser humano, tú y yo, somos llamados a trascender, a vivir el encuentro con Dios, como dirá San Pablo en la segunda carta a los Corintios, cara a cara. Cuando estemos delante de Él, dice, no lo veremos todo cara a cara. Hoy, dice San Pablo, lo vemos de una manera confusa. Y cuando San Pablo nos habla de esta realidad, nos está hablando de que hay muchas preguntas por hacernos. Preguntas que no tienen respuestas, preguntas que en tu vida no encuentran un eco, una solución. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y dice la palabra de Dios que cuando estemos delante de Dios, entonces nosotros lo veremos cara a cara. Eso es lo que nos pide Jesús. Es Jesús el que nos dice, a través también del profeta Jeremías, que hoy dejemos de ser cisternas agrietadas. ¿Por qué somos cisternas agrietadas? Porque nos hemos secado, porque hemos dejado de contener la gracia, porque hemos dejado de vivir de acuerdo al camino que Dios nos pide. Y sin darnos cuenta, nos hemos ido metiendo, nos hemos vuelto personas atoradas, esclavizadas, amarradas al pecado. Hoy el hombre, vivimos más el pecado como nunca en la historia. El hombre de hoy trata de encontrar caminos, pero en estos caminos el hombre se está perdiendo. Y se está perdiendo porque hay un gran abismo entre este amor de Dios que te han hablado y el pecado. Lo que al hombre separa de Dios es el gran abismo llamado pecado. No basta tomar, fíjate, conciencia de esta relación mía con Dios. No basta. No basta con saber que Dios me ama. No basta con saber lo que nos dice también el profeta Isaías: yo te he amado con amor eterno. Tú para mí eres precioso. Tú para mí eres valioso y estimado. Eso somos a los ojos de Dios. Pero las circunstancias de la vida, sin darnos cuenta, nos van llevando por caminos contrarios a Dios. Y sin darnos cuenta, cuando menos lo esperamos, estamos en el gran abismo del pecado. El abismo nos separa. Sí, me separa de mi relación con Dios. Pero hay que entender que no solamente es que me separe de esta relación yo y Dios, como diría San Ignacio de Loyola cuando habla del encuentro con Dios. San Ignacio de Loyola dice que la relación no solamente es vertical, no solamente es una relación del hombre y Dios, sino es una relación horizontal. Cuando tú manejas, cuando tú empleas mal los recursos que Dios te ha dado, entonces, querido hermano, hay un gran abismo. Este abismo nos separa de Dios, pero al separarme de Dios, el pecado va a romper mi relación no solo con Dios, va a romper mi relación con mi hermano, va a romper mi relación con él, lo que nosotros llamamos hoy con el extraño, con el que vivimos. Hoy estamos dándonos cuenta que estamos haciendo un mal uso de las cosas de Dios. Estamos usando mal las cosas del mundo. Y cuando tú y yo usamos mal las cosas del mundo, entonces nos volvemos prisioneros del mundo. El hombre de hoy
está confundiendo lo que es pecado de lo que no es pecado. Y por consiguiente, cuando tú no sabes la diferencia de lo que es pecado y de lo que no es pecado, vamos por la vida con cargas muy pesadas, porque a todo lo etiquetamos, a todo lo llamamos pecado. A las emociones las llamamos pecado. Yo te preguntaría, ¿tener ira es malo? Y tú me dirías, sí, es pecado. Pues yo te diría, entonces Jesús pecó, porque él tuvo ira en el templo cuando sacó a los esclavos, a los vendedores, perdón. Entonces, hermano, las emociones son eso, sentimientos, emociones. Esos son. Sin embargo, a eso muchos hermanos lo llaman pecado. Cuando tú llamas a todo en la vida pecado, no eres libre. Vas viviendo encadenado, vas viviendo con heridas muy profundas. Déjame contarte un cuento. Había un viejito que vivía en una cabaña con su nieto. El viejito todas las noches se ponía a leer debajo de una veladora la palabra de Dios. El nieto se lo quedaba viendo extrañado y le decía, ¿y eso que lees, qué hace en ti? El abuelito no contestaba nada. Todas las noches aquel anciano, aquel hermano de la tercera edad, leía la palabra de Dios. Y cuando leía la palabra de Dios, el nieto se lo quedaba viendo y le volvía a hacer la misma pregunta. Eso, ¿qué es lo que hace en tu vida? Una mañana aquel hombre de edad avanzada le dio un canasto tejido al nieto y le dijo, ve al río y trae agua con el canasto. El niño, el joven se rió, pero fue obediente. Tomó el canasto, fue a la orilla del río, tomó agua y regresó corriendo. Por supuesto que cuando llegó aquel canasto, el agua se le había salido. Y entonces el abuelo le dice, vuelve a ir al río, pero ahora que regreses, regresa con mayor velocidad. Obediente el muchacho fue, metió el canasto en el agua, regresó y el canasto llegó vacío. Una vez lo mandó a hacer y aquel muchacho obediente volvió a meter el canasto, corrió lo más que pudo y llegó con alguito de agua. Y el muchacho le dijo, abuelo, esto es imposible. El agua se sale por todo el camino. Y le dice el abuelo, tienes razón, el agua se sale. Pero quiero que veas cómo está el canasto viejo y sucio que te di. Estaba completamente limpio. Y entonces el abuelo le dice, eso es lo que hace Dios todas las noches cuando yo estoy en su presencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy entre nosotros, limpiar el canasto, la cisterna llena de odios, de resentimientos, de amarguras, llena de pecado. Dios hoy quiere transformar tu vida. Hoy Dios quiere verdaderamente que tú vivas y entiendas lo que sí es pecado y lo que no es pecado. Porque el mismo Jesús nos va a decir, vengan a mí los que lleven sobrecargas en la vida. Y esto es muy interesante. ¿Cuántas sobrecargas llevamos en la vida? Todos en la vida llevamos carga. Todos. No hay un ser humano que pueda levantar la mano y diga, yo no tengo problemas. Hasta el más millonario tiene problemas, porque el problema ahora es cuidar lo que tiene, que no lo vayan a molar, a robar.
Todos tenemos problemas. El problema no es ese. El problema es cuando tú vives amarrado a las cosas materiales. El lunes precisamente el Evangelio nos recordaba a través de la lectura del joven rico cuántas veces nos cuesta soltar las ataduras en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos cuesta ser generosos? Estamos hoy inmersos en el pecado, pero hay un pecado social y estos pecados nos van arrastrando y nos arrastran a una palabra muy interesante. Nos arrastran a la concupiscencia. Y me vas a decir, ¿y eso con qué se come? La concupiscencia son todas las tendencias que tú tienes de deseos desordenados, pero no es pecado. Son tus deseos desordenados. Y cada uno de nosotros, como dirían las abuelitas, sabemos de qué pie cojeamos. Cada uno. Sabemos hacia dónde va nuestra tendencia. Y esto hay que entenderlo. No es lo mismo concupiscencia a el pecado. Porque hay que hacer la gran diferencia y descubrir que el pecado es cuando tú quieres verdaderamente ofender a Dios. Cuando tú quieres verdaderamente herir a través de tu libertad, de tu decisión, la libertad, el amor de Dios. A eso llamamos pecado personal. El pecado personal es una decisión consciente. Yo sé que el acto que voy a hacer es un pecado que me va a herir, pero yo decido hacerlo. Ahí hay conciencia, ahí hay decisión y ahí hay uso de tu libertad. A eso llamamos pecado. Ese es el pecado, ¿sí? Pero hay una diferencia entre lo que yo tomo la decisión para realizar y la concupiscencia. La concupiscencia tiene que ver con mis emociones. Yo puedo sentir en este momento que me enojo con aquella persona y si tuviera una pistola la sacaría y lo mataría. ¿Es pecado? No. En ese momento de arrebato fue lo que yo sentí. Sería pecado si yo voy, tomo la pistola y vengo y mato a la persona, porque estoy actuando desde mi libertad. ¿Cuántas veces ustedes en matrimonio, en pareja, no han deseado meter 5 minutos en la olla a su esposa o a su esposo? Ahogarlo, darle una buena exprimida de cuello. ¿Cuántas veces? ¿Eso es pecado? No, no es pecado. Es una concupiscencia, es una tendencia al desorden. Y cuidado, porque estamos cerca de que se convierta en pecado si no tengo control de mi voluntad. El pecado lo que hace es que oscurece la inteligencia, la voluntad y la libertad del hombre. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Oscurecieron su conciencia. ¿Y cómo la oscureció Satanás? Pruébalo, es delicioso, te va a gustar. ¿A quién primero sedujo Satanás? A la mujer. Y después la mujer fue ¿con quién? Con el hombre. Y cuando Dios llega, fíjense cómo se da el pecado. Aquellos dos se descubren desnudos. Toda la vida habían estado desnudos y ahora ven su desnudez y salen corriendo a esconderse. Es que eso es lo que hace el pecado. Una vez que tú tomas conciencia de tu pecado, te regresa este sentimiento, este valor que tú tienes como persona y te hace sentir indigno. Y aquí es donde está el peligro para hombres y mujeres. Y yo me atrevería a decir para más hombres que mujeres. Porque muchos hombres que están en pecado se escudan diciendo: yo no regreso a la iglesia porque los padrecitos
no son tan santos. Yo no regreso a la iglesia, diría el padre. Y un sacerdote decía que una vez llegó una mujer y le dijo: padre, yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué no vas? Mire, allá tiene usted un grupito de mujeres. Ese grupito, yo sé que son chismosas, metiches, argüenderas, levantan falsos. Y el padre le dice: tienes razón, esas mujeres son chismosas, metiches, argüenderas. Pero imagínate, si son como son, estando dentro de las cosas de Dios, ¿cómo serían afuera? Esa es la misericordia de Dios que quiere actuar en el hombre. Ese es Dios que quiere que entendamos que una cosa es el pecado personal y otra cosa son mis tendencias. San Ignacio de Loyola nos va a decir: el hombre vive rodeado de pecado. Tú sales a la calle y pasa la chica, que hoy las feministas dicen que es válido, con mucho respeto, pero al final de cuentas uno tiene ojos. Salen con unas ya no son mini, son micro minifaldas. Y después preguntan por qué hay violación. Sí, tienen derecho a vestirse, sí. ¿Y dónde queda la decencia? ¿Dónde queda el decoro que hemos perdido? Lo hemos perdido y nos hemos metido en unos campos alejados de la realidad. Alejados de la realidad. Ayer veía yo un video que salió en las noticias hoy en la mañana. Va la mamá, la niña de 10 años en medio y un hermanito. Y a lo lejos viene un hombre corriendo, mete la mano en los genitales de la niña y sale corriendo. Y dices: a ver, ¿qué está pasando? Aquí hay algo interesante. El pecado personal no se queda solo contigo. No solo te hiere a ti. No solo rompe tu relación con Dios. El pecado personal tiene como una traspolación, tiene como ahora un envío y se convierte en pecado social. Aquellas tendencias del desorden que tenías, que ahora las haces realidad y son pecado, y empiezas a lastimar y herir a otros. Si usted ha ido a una laguna, algún arroyo, algún río, ya ha tirado una piedra, ¿qué pasa cuando la piedra cae en el agua? Empieza a formar circunferencias, círculos. Y aquellos círculos se van alejando, hasta que llegan a ser círculos muy suaves. Ese es el pecado social. Llega el momento en que yo no me doy cuenta de las consecuencias de mi relación, de lo que Dios me ha dado con el mundo. Y ese es un problema hoy. El hombre no está sabiendo relacionarse. Por eso tenemos pecados estructurales. El 80% de la riqueza del mundo está metida en el 20% de los hombres. El 80%. Y el 80% de la humanidad está en terribles de condiciones de pobreza. Eso es pecado estructural. Tenemos que aprender a diferenciar cómo el pecado nos va alejando de Dios, nos va separando, nos hace usar mal las cosas que Dios nos ha dado. Y por eso decimos: ¿por qué el mundo está como está? Porque el pecado ha ido ganando terreno. Hoy vemos entonces que estamos metidos todos, ¿sí? Que estamos metidos dentro de un pecado estructural y social. Y esto no te tiene por qué asustar. Jesús es consecuencia de llegar a la cruz por un pecado social y estructural. Porque a los judíos, a los rabinos, no les convenía que Jesús generara mayor presencia. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo un pecado estructural que aplastó a Jesús y lo mandó a la cruz. Esto no es nuevo. Esto ha sido parte de la realidad del hombre. Jesús es víctima del pecado estructural. Los fariseos intentaron ante la ley
defender sus intereses primero. Jesús sintió concupiscencia, podríamos decir que de alguna manera sí, en las tentaciones del desierto, pero no llegó al pecado. Satanás lo va a tentar, Satanás le va a proponer. ¿Y qué le propone? Poder, fama y ser adorado. Pero el mismo Jesús, lleno de Dios y del Espíritu Santo, porque hay que recordar en el Evangelio de San Lucas que Jesús es conducido al desierto por alguien. ¿Sí sabe por quién? ¿Quién conduce a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Así lo dice la palabra. Y Jesús, lleno de Espíritu Santo, es conducido al desierto. Jesús está en oración y ayuno, ya que hay una respuesta de cómo lograr que nuestras batallas diarias sean ganadas. Si usted descubre que esta es una manera figurada, esta batalla del rey David con Goliat, que era un gigante, ¿con qué salió a pelear primero David? Le pusieron la armadura de el rey. Y aquel hombre no podía, con la armadura de Saúl, no podía caminar. Dice que era bajito, el rey David. Se quita todo y sale a pelear ¿con qué? Con sus armas. Y dice la palabra que en la bolsa, en el zurrón, llevaba ¿cuántas piedras para matar a Goliat? ¿Cuántas? ¿Cuántas, hermano? No, ¿quién da más? 2, 3, ¿quién da más? Una tampoco, ¿quién da más? 5 piedras. David va a destruir a Goliat con 5 piedras. Podríamos decir que tú puedes destruir el pecado con 5 piedras. David usó una, lanzó la piedra y Goliat cayó. Pero llevaba ¿cuántas? 5. Primera, la oración. Si tú no eres un hombre que ora, ¿cómo quieres tener fortaleza para cuando llegue tu debilidad y tu tentación no caigas? Oración o Santo Rosario, todos los días. Yo sé que mucha gente dice, ya van a empezar con lo mismo. Es que no hay otro camino. No hay para dónde hacerse. La única manera de poder ganar nuestras batallas y nuestras guerras diarias son con 5 piedras. Oración. Segunda, Eucaristía. Soy ministro extraordinario de Eucaristía. Apoyo de miércoles a viernes a mi párroco en 2 misas todos los días. Y yo veía los memes cuando estábamos en la cuarentena, en el encierro, y sigo viéndolos. ¡Abran las iglesias! Queremos ir ante Jesús, recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Eran miles de me gusta. Compartamos. ¿Sabes cuántos llegan a la misa? 4 o 5 personas. Los demás, unos llenos de miedo, otros volviendo a la rutina de la vida diaria, otros volviendo a la esclavitud del pecado. Si tú no oras, y no estoy hablando de oración de grupo, eso es bueno, pero la oración personal no la sustituye la oración de grupo. Es mi encuentro con Dios, mi relación con Dios. Nos levantamos todas las mañanas y lo primero que le decimos a la esposa es: ¡pum! ¡Vieja, levántate! Ya se hizo tarde. Ni lunch, ni desayuno, me baño. No me da tiempo de agradecer que estoy vivo. De 1,000 a 800 personas mueren diariamente por el COVID. Nada más por el COVID. No estamos hablando de otras muertes. Tú estás vivo. ¿Ya diste gracia? Bajas y ves a tus hijos y a tu esposa en casa. No hay que dar gracias por eso. Pero el mundo nos atrapa. Oración, Eucaristía.
Tercera, que no les gusta a muchos, ayuno. Ayuno. Y no el ayuno que muchos hacen, que a las 2 de la tarde lo terminan y se tiran un mole poblano o a unos chiles en nogada. No, compadre. El ayuno es, fíjate lo que te voy a decir, a pan y agua. Y de preferencia que te lo bendiga tu sacerdote. Pero te voy a decir algo más. Si tú estás metido, no me voy a meter en el tema, nada más lo voy a mencionar. Si tú estás metido en cuestiones demoníacas, si tú estás metido en cuestiones de santería, si tú estás metido en cuestiones de que te hagan rameadas, consagraciones de oscurantismo, ¡cuidado! Estás abriendo puertas a demonios en tu vida. No me voy a meter. Pero dice Jesús, no lo digo yo, que esos demonios solo salen con oración y con ayuno. Con oración y con ayuno. Hemos dejado de la práctica del ayuno. Y en las apariciones de la Virgen en Medjugorje, la Virgen ha dicho, oren y ayunen miércoles y viernes. Miércoles por el día de la entrega de mi hijo y viernes en memoria de la pasión de Cristo. ¿Y qué hacemos? Hemos caído en el pecado de gula. Y más ahora en la pandemia, que estuvimos encerrados. En vez de haber estado viviendo una vida de oración y ayuno. Oración y ayuno. Ya te dije, oración, ayuno, Eucaristía, palabra de Dios todos los días. Todos los días. Si tú quieres amar a Jesús, tienes que conocerlo. Nadie que no conozca a Jesús puede decir que lo ama. Tú conoces a tu esposa, a tu esposo, lo amas, ¿por qué? Porque lo conoces. ¿Por qué no amas al esposo, a la esposa de tu amigo? Pues porque no lo conoces. ¿Cómo quieres amar a Jesús si no lo conoces? ¿A qué vino? ¿Qué nos dejó dicho? ¿Qué espera de nosotros? ¿Cuál es la invitación que nos hace Jesús? ¿Cuál es el compromiso que tú y yo tenemos como cristiano? ¿Cuál es? ¿Ir a misa? Sí, pero no. Fíjate, sí, pero no. Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Vayan y hagan discípulos. Eso es lo que nos pide Jesús. Evangelizar, lo que estamos haciendo esta noche. Eso es lo que pide Jesús. Llevar el mensaje de salvación. Sin embargo, hoy quiero hacerte algo para que entiendas qué genera, qué provoca el pecado en tu vida. ¿Qué hace el pecado? ¿Por qué dice Dios a través del profeta Jeremías y del profeta Isaías se han convertido en cisternas rotas? Y a una cisterna rota le eches lo que le eches, ¿qué le va a pasar? Se le va a salir, va a tener fugas. En eso nos hemos convertido. Con un corazón totalmente herido, lastimado, lleno de soberbia, de rencores, traemos el orgullo a todo lo que da, a todo lo que da. ¿Y cómo está nuestra vida? Cayéndose a pedazos. Pero para eso, el último, que no te dije la quinta piedra y no me preguntaron los de aquí, yo sí me di cuenta. La quinta piedra es buscar el sacramento de la reconciliación. ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres un milagro? Ve y confiésate. Ahí se dan grandes milagros. Y los más grandes milagros es recibir la misericordia de Dios. El sacerdote no perdona tus pecados, que te quede claro. El sacerdote es el medio, el instrumento para que nuestros pecados sean perdonados por la potestad que Dios ha dado en ellos, en nombre de Jesús. Esa es la realidad de las cosas. Pero hoy el pecado, querido hermano, es que cuando Satanás te devuelve y te hace que tomes la conciencia de lo que has hecho, te va a provocar repugnancia.
El pecado provoca repugnancia, asco. El hijo pródigo, cuando entra dentro de sí, así dice la Biblia latinoamericana, y la Biblia de Israel dice, y se puso a pensar. Y la psicología moderna dice, e hizo una introspección, es decir, hizo un alto y se revisó. Yo soy un hombre convencido por mis años de servicio, por mi experiencia profesional, que el hombre y mujer, a quien más miedo le tiene, no es a los de afuera, no es a lo que está viviendo. El hombre y la mujer a lo que más miedo le tiene es a encontrarse con él mismo, es saberse, es verse tal y como es. Pero si tú no te ves, querido hermano, estás viviendo una conversión, estás siguiendo a Jesús a media, estás siguiendo a Jesús por encima. El pecado, para poder entenderlo, hay que ir más allá, bajar más a las profundidades de las realidades del pecado. El pecado no lo podemos hablar y dejarlo como que es algo de decirle no al amor de Dios. Sí, pero no. Hay que ir a las profundidades. Hay que ir y descubrir en esta oscuridad. Por eso hablaba yo del abismo que separa al hombre de Dios. Es el pecado. Pero hay que bajar para entenderlo. Y a la luz del Espíritu Santo tendríamos que asomarnos nosotros a nuestro corazón y dejar que vayan subiendo esas heridas, y dejar que vaya subiendo esas ataduras, y dejar que vaya subiendo en mi corazón todo aquello que ha ofendido a Dios, todo aquello que he hecho en mi pensar, en mi actuar con mis hermanos, con mi prójimo. La palabra prójimo es próximo, pero hay que pedirle algo a Dios para poder tener este encuentro de mi realidad. ¿Qué es lo que hay que pedirle? Hay que pedirle vergüenza de mí mismo. Que me dé vergüenza, Señor. ¿Cuántos llegamos al confesionario, nos confesamos y no nos duele? Padre, me confieso que soy adúltero, pero no me duele. ¿Qué estoy diciendo? Ni hay una verdadera contrición. No hay dolor de la ofensa que he cometido. No lo hay, pero tampoco hay el deseo de enmienda, de cambio, de transformación. Por eso vuelvo a caer. Y esto se vuelve como un círculo vicioso, porque no estoy queriendo dejar aquello. Esa es la realidad. No estoy queriendo soltar aquello que yo sé que me aparta de Dios. Y hoy tenemos una fe vacilante. Hay realidades del pecado. La primera realidad del pecado es que el pecado es esterilidad. El pecado vuelve estéril todo. Dice la palabra de Dios en Marcos 11, 12, 21, que Jesús pasó cerca de la higuera y aquella higuera no había dado frutos. ¿Y qué dijo Jesús? Arránquenla y échenla al fuego. ¿Estás dando frutos? ¿Estás haciendo transformaciones en tu vida? ¿Estás cambiando, dejando, como dice San Pablo, que el hombre viejo muera y nazca el hombre nuevo? ¿O sigues atados a estos deseos, a estas cuestiones que vienes cargando en tu interior? El pecado hace insípido el mundo. Sí. La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo de 13 al 14, dice: si la sal no cumple su cometido, el mundo se puede volver sin sabor. Ustedes, dice Jesús, son la sal del mundo. Si tu esposa hace una comida y no le pone sal, ¿qué te dicen, mujer? Esto le falta sabor. Aquí se te olvidó ponerle sal.
Y no decimos aquel refrán que la sal es la chispa de la vida, que hay que ponerle sal a la vida, hay que ponerle sabor, pues la sal es el sabor de la vida. Tú eres sal, pero si la sal pierde su sabor, si tú te quedas metido en el pecado, viviendo tus desórdenes, ¿das sabor a la vida? No. Lo que comunicamos se llama oscuridad. Algo que tenemos que entender también, que el pecado provoca una ruptura de la alianza con Dios. ¿Cuál es la última alianza que Dios hace? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y estas cosas que hoy te digo, dice el libro de Eclesiastés, se las transmitirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cómo estamos viviendo hoy la fe? ¿Por qué estamos con las realidades que hoy estamos viviendo en la familia? Rotas, heridas, lastimadas, golpeadas. Son las realidades que el pecado está dejando. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser la sal del mundo, de darle sabor. Hemos dejado de ser luz del mundo y hemos dejado que el pecado genere una ruptura con Dios, en esta alianza que Dios hace con nosotros. Y cuando tú rompes la alianza que Dios hace con el hombre, hay un desvío de la fe. La fe se empieza a desviar. La fe empieza, diría el Papa Francisco, empezamos a hacer un batido, un licuado. Le ponemos la fe cristiana, le metemos ahora yoga, le metemos ahora budismo, le metemos ahora feng shui, le metemos ahora reiki, y hacemos un licuado y nos da una soberbia indigestión de fe. Porque es lo que el mundo nos está ofreciendo. Y es porque nosotros hemos dejado de entender que el pecado social, estructural, personal, está dañándonos. El pecado nos lleva a la idolatría. Aquel joven fue incapaz de renunciar, de compartir, contrario a lo que hace Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuesto, y dice la palabra, era un hombre de mucho dinero, acaudalado. Zaqueo, nadie lo quería, era rechazado, trabajaba para los romanos y le quitaba los impuestos a los hombres de su pueblo. Pero aquel hombre quiere tener un encuentro con Dios, se sube a un sicomoro y desde aquel árbol quiere ver a Jesús. Fíjate lo que quiere Zaqueo, ver a Jesús. Su sorpresa mayúscula es cuando Jesús levanta la mirada y lo ve primero. Y no solo lo ve, lo llama por su nombre. ¿Te puedo llamar por tu nombre? Ni a ti ni a él. ¿Por qué? No te conozco. Y entonces, ¿por qué Dios sí nos llama por nuestro nombre? Porque Él sí nos conoce. No somos ningunos hombres desconocidos para Dios. Para Dios somos amados, conocidos. Dios nos ama, tienes que entenderlo. Lo que nos aparta de ese amor es el pecado y todas sus consecuencias. Por eso decimos que el pecado nos lleva a la idolatría. Pero no la idolatría de... que cuidado con lo que muchos hacen, y aquí en la ciudad de Puebla me ha tocado ver, allá por el centro, un morigote de esta altura mal llamado Santa Muerte. Y mucha gente tirada en el suelo adorándolo. Son las nuevas idolatrías de hoy. En el tiempo de Moisés era un becerro de oro. Pero hoy estamos teniendo estos caminos de oscuridad que también son parte del pecado. Este pecado de las obras de Satanás. Pero las idolatrías que hoy tenemos son dinero. Las idolatrías que hoy tenemos son comodidades. Nos hemos vuelto tecnológicos que no podemos vivir sin la tecnología. ¿Dónde está mi celular? Y hacemos un escándalo. Se les cae el celular, se les quiebra y ¡oh, depresión! Jóvenes,
Es que estamos atados a los nuevos ídolos. Estamos atados a un ídolo que daña el qué dirán, qué van a pensar. Querido hermano, el pecado nos va a llevar siempre al final a vivir en un mundo de injusticia. Pero sobre todo el pecado nos va a llevar a la esclavitud. ¿Por qué? Porque el padre del pecado es Satanás. Y Satanás es el padre de la mentira. Tú decides amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón, o vivir esclavizado en el pecado. Yo te invito en este momento que pongas tu mano en tu corazón y dejemos que Dios hoy, a través del poder de su Espíritu Santo, el Consolador, la promesa del Padre que nos llega a través de Cristo. Dejemos que el Espíritu Santo, que es luz de luz, nos llene y llene esas áreas de nuestra vida en oscuridad. Dejemos y pidamos al Espíritu Santo que Él toque, que Él transforme lo que venimos cargando en nuestro corazón. Dile ahí donde estás: Señor, hoy reconozco que me he apartado de ti. Hoy reconozco, Señor, que estoy necesitado de ti. Hoy, Señor, delante de ti quiero pedirte que me sanes, que me liberes, que rompas toda atadura, toda ligazón que me lleva a la mentira, al pecado. Hoy quiero pedirte, Señor, que me des hambre y sed de ti, para que yo busque, a través del sacramento de la reconciliación, el perdón de todos mis pecados. Jesús, yo en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias. Muy buenas noches, agradecemos a nuestro hermano Miguel Arcángel por el tema que nos compartió el día de hoy, que es: muchas veces nos olvidamos o no lo queremos ver, pero es principalmente la causa que nos aleja de Dios y también que va empezando a hacer la fractura en nuestro matrimonio, porque en el momento en que nosotros caemos precisamente en el pecado, pues andamos tristes, andamos cabizbajos, no andamos tranquilos en el hogar. Y también precisamente retomando la Biblia, la Sagrada Escritura, recordarán cuando Caín mató a Abel y que preguntaba: ¿dónde estás, Caín? ¿Qué haces? ¿Y qué hacía Caín? Andaba cabizbajo, escondido, escondiéndose y ocultándose de Dios. ¿Y por qué lo hacía? Porque estaba en pecado. Precisamente nosotros, matrimonios, cuando ya tenemos nuestra relación y nuestro sacramento y andamos precisamente, como lo dijeran nuestros padres, en malos pasos, empezamos a entristecernos, empezamos a andar cabizbajos, y es obvio que ese pecado no nos permite estar bien en nuestra relación conyugal y en nuestro matrimonio, porque precisamente nos alejamos de Dios y nos ocultamos de Él a consecuencia del pecado. Hace 8 días vimos el tema del amor de Dios. Reflexionamos que también, principalmente, una de las características que nos platicaba nuestro hermano Santiago era que Dios ama a los pecadores. Entonces, precisamente vimos primero que Dios nos ama de manera personal como somos nosotros, pero ¿qué pasa cuando estamos en pecado? Se rompe la relación
con nuestro Padre Dios, y también se rompe dentro de nosotros la paz, la tranquilidad. Entonces, precisamente lo que nos dijo nuestro hermano Miguel Arcángel el día de hoy es muy cierto, todo lo que ocasiona el pecado. También tocó algo muy importante, y es que muchas veces el hombre tiene un enemigo y nosotros no queremos verlo, y ese enemigo pues es el diablo. No sé por qué muchas personas sí quieren creer en la brujería, se van a hacer limpias para recuperar el amor de su esposo y no quieren hacer un rosario, no quieren hacer oración para que su esposo reflexione, pero sí van con la bruja, sí van allá con el santero, sí van con cuanta cosa le dicen. ¿Para qué? Para que recupere el amor de su esposo. Y precisamente, mis hermanos, como dice nuestro hermano Miguel Arcángel, abrimos puertas que son muy peligrosas que nosotros desconocemos. Yo precisamente también he pasado ahí por el centro, por la 9 Sur, que es precisamente donde están. Ya se volvió como que hay un centro de abastecimiento de toda la santería, brujería y muchas cosas. Y no sé cómo pueden hincarse ante un ídolo tan abominable, y no nos queremos hincar mejor aquí ante nuestro Señor Jesús, que representa la gloria y la vida. Entonces, ustedes, hermanos, a ti esposo, a ti esposa, que ahorita tienen conflictos, no está tu esposa, no está tu esposo, y precisamente estás buscando la solución para que regrese tu esposo, regrese tu esposa, pues hoy nuestro hermano Miguel Arcángel nos dio esas 5 piedras que te pueden ayudar, y la más poderosa de todas va a ser la oración. Así es que si tú quieres recuperar tu matrimonio, quieres recuperar a tu esposa, haz oración, reza el Santo Rosario. De verdad, muchos testimonios han habido por precisamente el rezo del Santo Rosario. Así es, nos da muchísimo gusto de verdad que se hayan conectado hoy. Hemos visto totalmente ahí su participación en el grupo de Facebook. Y lo que les decíamos a nosotros desde la jornada, que nosotros somos testimonio prácticamente de que con esas 5 piedras que nos compartió en este momento nuestro hermano Miguel Arcángel, de verdad nosotros es como hemos solucionado nuestros problemas. Hace 8 días escuchamos un tema que nos animaba mucho, que Dios nos ama, que así como somos pecadores, así como somos de forma personal, incondicional. Pero les comentaba a mi esposo y reflexionábamos, retroceder en nuestra mente años atrás, y decimos, bueno, si de verdad Dios nos ama, ¿por qué no llegamos a experimentar nosotros ese amor? ¿Por qué yo como mujer, como esposa, no siento esa plenitud, esa felicidad de que Dios me ama? ¿Por qué no lo siento? Y precisamente con el pecado, con este tema que ahorita nos acaban de dar, y que aunque ya lo hemos escuchado y nuevamente lo volvemos a reafirmar, es el pecado lo que nos aleja, es el pecado lo que hace que no sintamos ese amor, ese cariño. ¿Y cómo? A través de mi esposo, a través de mis hijos, a través de la vida. Y de verdad, hermanos, que escuchar nuevamente estas palabras nos llena de aliento. Hace 8 días salimos muy contentos porque Dios nos ama a pesar de todas nuestras fallas, y el día de hoy, hablándonos del pecado que nos aleja, nos damos cuenta que efectivamente es por eso que nosotros no podemos llegar a esa plenitud como matrimonio, yo en especial como esposa. Entonces, en este momento, hermanos, les vamos a pedir de favor, tarea, como dice nuestro hermano César, ojalá tengan forma de anotarlo, unas preguntas que se queden para reflexionar este tema, y si no, también las vamos a subir en el chat para que ustedes las reflexionen como personas, y después aplicándolo a su matrimonio. Y la pregunta es, ¿cómo afecta el pecado en tu vida? Esa es una pregunta personal. ¿Cómo afecta el pecado en nuestra vida? Después de haber escuchado ahorita el tema de nuestro hermano Miguel Arcángel, ¿cómo afecta el pecado en nuestra vida personal? Y después, ¿cómo afecta el pecado en nuestro matrimonio? Esa es la primera pregunta. Si Pati y Martín nos están escuchando, ojalá la puedan escribir para que nuestros hermanos la puedan reflexionar después del tema o durante el transcurso de la semana. Y la segunda pregunta es, ¿en qué soluciones falsas pones tus esperanzas? Lo que nos decía también nuestro hermano Miguel Arcángel. El día de hoy, lo más fácil es, sepárate. Lo más fácil es decir el día de hoy, no vas a ser el único matrimonio que se va a separar. Tienes derecho a ser feliz. Tus hijos ya crecieron, lo van a entender.
tu esposa lo va a entender. Es más, tú búscate a alguien más. Eso decimos hoy en día porque creemos que la solución es ya no sufrir, ya no queremos sufrir, no buscamos el sufrimiento. Y efectivamente, como hace 8 días nos lo dijo Santiago, Dios quiere lo mejor para nosotros, porque en eso consiste su amor. Pero la solución no es el divorcio, la solución son las 5 piedras que el día de hoy nuestro hermano Miguel Arcángel nos compartió. Entonces, mi amor, ¿tú cómo experimentas el amor de Dios hoy en día? Hoy en día, bueno, ¿cómo experimento el amor de Dios? Es una pregunta que le lancé ahorita, déjenme decirle que no la planeamos y ya lo puse nervioso, pero vamos a ver qué nos contesta. Definitivamente, al tener a Dios hoy en mi vida es muy diferente y precisamente luchando todos los días haciendo oración es que precisamente he logrado en mi vida esa paz, la paz que Dios nos da. ¿Por qué? Porque mantengo esa relación. Hace rato decía Miguel Arcángel algo bien cierto, la concupiscencia siempre la tenemos y de verdad que sí es cierto. A veces ya me estoy peleando ahí cuando voy en el auto, ya me estoy peleando con el que se me metió o que no me deja pasar, pero de veras que ahora con la oración tengo más dominio de mis actos, de mis acciones. Precisamente también en mi hogar con mis hijos ya soy más cariñoso, ya procuro no gritar, no exaltarme ni pelear por cualquier cosa. Entonces eso es lo que ahora ha dado Dios en mi vida. Perfecto. Ok, hermanos, entonces esta pequeña reflexión apliquémosla a nuestro matrimonio y experimentemos el amor de Dios en nuestro matrimonio, pero ¿qué es lo que nos está alejando? ¿Cuál es nuestro pecado? Entonces reflexionemos y los invitamos a que a través de la oración, a través del sacramento de la reconciliación, que ya ahorita pues podemos acercarnos un poquito más a la iglesia, a un sacerdote, confesemos para que nosotros podamos experimentar ese amor de Dios. Así es, hermanos, llenen su bolsita con estas 5 piedras y a partir de hoy llévenlas siempre para que puedan luchar contra el enemigo que quiere destruir su matrimonio. Y a ustedes que no tienen problemas y que quieren hoy fortalecer su relación, practiquen diario esas 5 piedras para que su matrimonio sea todavía aún mejor y tenga mucha sal en su vida. Nos vemos el próximo martes. Recuerden perseverancia para lograr el cambio. Adelante. Buenas noches, queridos hermanos, Julio César Sánchez y mi esposa Laura Viáñez. Pues queremos agradecer a todos los que estuvieron conectados, estuvieron mandando, mandando varios mensajes. La mayoría son de buenas noches para saludar que están presentes. Es Selena de Gante, Lulú Tabasco, Clara Zárate, Maripaz Guzmán, Ofelia Rodríguez, Lidia Sánchez, Lidi, saludos. La mayoría es para decir nada más buenas noches. Dice, perdón, ¿me podrían repetir las citas? Ya las subió Noemí, ahí para que las tengan presentes y las lean en casa detenidamente. También, si quisieran contactar a nuestro ponente, Rodrigo también ya subió su teléfono. Se lo repito por si no lo vieron. Es 93 61 03 87 89. Eso es para cualquier que quisieran conversar con nuestro ponente Miguel Arcángel. Sí, pues nos da mucho gusto saber que estuvieron conectados a través de las redes sociales, nuestros grupos de Cuautlancingo, de la Casa de la Familia, de Amalucan. Nos da mucho gusto saber que nos escribieron y que estuvieron al pendiente de nuestra plática. Les hacemos la invitación a que sigan con estos temas que es muy importante. Como saben, ahorita estamos viendo la base, ¿no?, de todo nuestro curso, ¿no?, que es el querigma, ¿no? Ya vimos el tema pasado y el de ahorita el pecado. Pues seguiremos de aquí 8 días con otro tema del querigma y igual lo seguimos esperando todos los días martes por nuestra red social de Facebook, el grupo de matrimonios con problemas, a las 8, para que se conecten a las 8. De unos de los mensajes que mandaron de Elvia HG,
Muchas gracias por tan interesantes pláticas. Dios les multiplique ese don al expositor, a Miguel Arcángel, a todos los coordinadores. Dios los bendiga infinitamente. Gracias. También Maribel Núñez, nuestra coordinadora, dice: excelente tema, saludos a todos, Dios los bendiga. Gracias a San Juan, a Juan, nuestro coordinador, perdón, también por San sus Juan. palabras. Todos somos santos. Recuerden que las mujeres deben de entregarle a Dios un santo y los hombres a Dios una santa. Es más difícil, ¿verdad? Pero tenemos que hacer el esfuerzo. También queremos agradecer a las instalaciones de Recepciones Nonos, la segunda casa de la familia, por prestar las instalaciones para compartir todos estos temas. Y pues sin más... Sí, pues los esperamos el próximo martes, por favor, no falten. De todas maneras, por ahí escuchamos ahí algunos comentarios que nos decían que a lo mejor no podían ver el tema los dos esposos por cuestiones de trabajo o alguna otra situación. Entonces se quedan grabadas todas las sesiones para que ustedes posteriormente puedan verlas ya en familia o como esposos. Entonces no olviden, o como les comentábamos, a veces volver a escucharlas, volvemos a captar otras cosas diferentes o entendemos otras cosas, y sobre todo llevarlo a la práctica, como nos decían nuestros compañeros Noemí y Juan. Entonces pues es un gusto saludarlos y les deseamos bonita noche. Ya por último, saludos a unos matrimonios que están acá, saludos. Bueno, nos vemos la próxima semana, hermanitos. Gracias, hasta luego.